Vamos a grabar la clase. Vamos a irnos a la presentación. Ahí está. Tum, 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 tum. Y listo. Y así. Para no parecer locutor. Si no, parecimos locutor. Muy bien, vamos a continuar. Estamos en generalidades. Vamos a entrar a clasificación de los procesos. Muchos de los términos que manejamos en balance son los mismos térmicos. Los mismos términos de termodinámica, ¿no? Porque vamos a trabajar con sistemas, con procesos, con propiedades, abiertos, cerrados. Entonces, simplemente pues vamos a ir retomando eso, ese contexto, ¿no? Y sabemos cómo se clasifican los procesos. Los procesos químicos sí se clasifican de dos maneras, ¿no? La primera, teniendo en cuenta los flujos de las corrientes. Comentamos que un sistema o un sistema puede ser, de hecho, un sistema es una parte del universo, ¿verdad? Recuerdan termodinámica, en el cual este sistema puede ser virtual o puede ser físico. Un tanque de gas, un recipiente, un espacio definido, este cuarto es un sistema, ¿sí? Y dentro de ese sistema se pueden llevar a cabo una gran cantidad de procesos, uno o varios procesos. Estos procesos tienen sus corrientes, es decir, sus entradas, sus salidas, comentábamos en la clase anterior. Entonces, dependiendo de las corrientes que entran a ese proceso, se clasifican estos procesos, ¿no? Lo que ocurre ahí dentro, ese cambio, esa transformación que está ocurriendo en ese espacio. Y dice la segunda consideración es, el segundo tipo de proceso es considerando los cambios que pueda haber en las variables de ese proceso, ¿no? Con relación al tiempo, en cualquier punto del mismo. Entonces quiere decir que si tengo un sistema cerrado, pues ese proceso lo voy a clasificar en función de las variables termodinámicas que definen ese proceso, ese sistema en el cual, aunque es un sistema cerrado, por ejemplo, un tanque de gas, no está fluyendo la masa. Sin embargo, las propiedades no tienen entradas y salidas, ¿verdad? No tiene corrientes. Más sin embargo, las propiedades termodinámicas del gas que está confinado en ese tanque sí cambian con respecto del tiempo. Entonces, observen que no precisamente tengo una entrada y una salida, hablando de masa, ¿no? Pero sí cambian sus propiedades termodinámicas porque ese sistema es cerrado, definido en función de la masa. La energía sabemos que esta puede fluir mientras el sistema no esté aislado. Entonces, de estas dos formas podemos clasificar un proceso en función de sus corrientes, entrada y salida, o en función de los cambios que tengan sus propiedades termodinámicas. Entonces, dependiendo de esta clasificación, podemos considerar que los procesos pueden ser intermitentes, es decir, en forma de batch, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que tomo una cantidad de sustancia y la coloco dentro de ese sistema para que ocurra un cambio y no fluye la masa, simplemente es una cantidad definida, ¿no? Por ejemplo, un secador de bandejas o un horno en el cual yo introduzca mi sustancia, se seca, se hornea, pasa algo con esta sustancia, se cose, se transforma y lo retiro, por eso se llama batch, porque es por, por cantidades, ¿no? No que esté fluyendo la masa a través del sistema, a través del proceso, y se esté transformando a lo largo de este proceso, ¿no? Hay secadores batch, como les comento, intermitentes, entra una cantidad, se retira, entra otra cantidad, se retira, en ese proceso de secado. O puede haber un secador continuo, ¿sí? Como los que menciona aquí, secador continuo, en el cual puede ser un tambor rotatorio. No sé si, bueno, no creo, pero sí han visto por ahí cómo se secan las frituras esas tan consumidas por la población, las sabritas, los chetos, las papitas, ¿no? Los doritos. Esos utilizan secadores rotatorios, ¿sí? Porque la materia prima pues tiene que tener cierta cantidad de humedad.
para que se mantenga fresca, para que tenga sus propiedades alimenticias. Y el producto pasa a través de, puede ser una bandeja, puede ser una banda, puede ser un tambor rotatorio. Se aprovechan los tambores rotatorios por dos razones. O bueno, por dos razones. Una, secar el totopo, secarlo cuando va pasando a través de ese tambor. Es un tambor rotatorio, está rotando. Y tiene una cierta inclinación para que la fritura en su interior recorra esta distancia y se va secando. No necesitamos meter una cantidad de fritura y retirarla, entra y sale solito. Y al mismo tiempo que se va secando, le adicionan los condimentos. Tiene una parte ahí donde está fluyendo el polvo ese que se le agrega para que tenga cierto sabor. Así que al mismo tiempo que la secan, le adicionan el condimento. Cuando sale del secador continuo, pues ya lleva su condimento y ya lleva la humedad necesaria, ¿no? Requerida. Esos es los dos tipos de procesos, continuos y procesos tipo batch, o por cantidades definidas, ¿no? Por paquetes. Y ahí dice procesos semi-intermitentes, quiere decir que entre los dos, puede haber algo en medio entre los dos, siendo aquellos, dice que no se pueden clasificar ni como continuos ni como intermitentes, ¿no? Semi-intermitentes. Realmente, nuevamente, los que yo recuerde, todos o son batch o son continuos, ¿no? Entonces, un proceso que entra y sale, otro que metemos cantidades y las retiramos. De esta forma se clasifican los procesos, ¿no? Considerando por el tipo de corriente que tienen. Y dice, y atendiendo la segunda, cuando cambian las condiciones termodinámicas semifluido, ahí no tengo ahí lo que tengo es un sistema en el cual puede haber un proceso en el cual no fluye la masa, ¿ok? Pero cambian las propiedades, comentamos ahorita, ¿no? En los procesos, estos procesos se clasifican como estacionarios o no estacionarios, ¿sí? Con proceso estacionario es aquel que conserva, no cambian considerablemente, dice aquí, sus propiedades. Siempre procuramos trabajar con procesos en ingeniería que sean estacionarios. Muchos problemas desde termodinámica ya traemos este concepto, ¿no? En un sistema cilindro-pistón, se mantiene en estado estacionario, ¿sí? O aquí en este tipo de problemas de balance también, ¿no? Entra cierta cantidad de masa a un reactor en forma estacionaria. Eso significa que sus propiedades no deben de variar en forma considerable. ¿Qué propiedades? Pues, por ejemplo, la viscosidad, la densidad, porque entonces eso cambia todo el proceso, cambia todas las características de mi sistema. Y si cambia en forma considerable, hay que analizar esas propiedades que están cambiando, ¿sí? Entonces, cuando mantenemos fijas unas propiedades, otras pueden cambiar, las variables de proceso pueden cambiar, pero sus otras propiedades deben de mantenerse lo más estables posible. Sabemos que no pueden mantenerse completamente estables, porque cambia la presión, cambia la temperatura, cambian otras propiedades que están ligadas a estas otras, pero siempre procuramos que esos cambios no sean tan bruscos, no sean tan grandes dentro de los procesos, de tal manera que se mantengan estacionarios, ¿no? Entonces, de esta forma tenemos una clasificación así muy en forma general ya de los procesos. Hay procesos batch, intermitentes o procesos continuos. Y los procesos también los puedo clasificar si no hay un flujo de masa, los puedo determinar en función del cambio de sus propiedades, ¿no? Procesos estacionarios o procesos no estacionarios. Dice por lo general, y aquí es donde, ¿y cuáles se utilizan más, no? Dice por lo general para producciones grandes se utilizan procesos continuos y para producciones pequeñas se utilizan procesos intermitentes. Las condiciones, dice, de un régimen de transitorio existen durante el arranque de un proceso y en los cambios subsecuentes en las condiciones de operación del proceso. O sea, ¿qué pasa aquí? De que siempre que eh, iniciamos un proceso en alguna máquina, en algún reactor, en algún dispositivo, al inicio tenemos, en función de las propiedades del proceso, tenemos condiciones inestables, no estacionarias, ¿no?
el proceso se encuentra fuera de control. Siempre que inicia, y ya que pasa cierto tiempo, todos los procesos llegan a, al equilibrio, llegan a un proceso de condiciones estables, ¿sí? Pero al inicio siempre los procesos son inestables. Y ya después se regularizan. Cualquier máquina que ustedes prendan, un compresor, un aire acondicionado, una bomba, un equipo que esté transportando cierta cantidad de gas o cierta cantidad de masa, un transportador mecánico, un transportador hidráulico, cualquier proceso al arranque siempre es, incluso cuando prendemos nuestro carro, ¿no? Prendemos el carro, al inicio, los primeros instantes de encendido del carro, este carro tiene un proceso no estable, ¿no? Ya después agarras estabilidad, se equilibran todas las variables de ese proceso y ya tenemos un proceso continuo, estable. Eso es algo común. Y para la industria y para los procesos de transformación, los más comunes que sean procesos continuos. Salvo que estemos produciendo pequeñas cantidades de algo, usamos procesos de tipo batch. Entonces, en balance de masa y energía, vamos a trabajar con procesos continuos cuando estemos hablando de sistemas abiertos. Y vamos a hablar de sistemas cerrados o tipo discontinuo o tipo batch para los sistemas, pues eso, ¿no? Cerrados en los cuales no fluye la masa, ¿no? Ahí es donde entra uno y otro tipo de proceso. Importancia, dice, de los balances de masa y energía en ingeniería ambiental. Pues la importancia del balance de masa, como es un área general del conocimiento, pues su importancia estriba en cualquier ingeniería, ¿no? Lo que pasa es que se especifica o se orienta hacia procesos, pues más característicos del tipo de ingeniería que es, ¿no? Pero se utiliza en todos los procesos. Sí, balances de masa. Los balances siempre se hacen, ¿no? También en economía hay balances de otro tipo de factores económicos, contables, pero sigue siendo un balance. La ecuación de balance es la misma. Entradas es igual a salidas y puede haber generación o puede haber consumo dependiendo de mi proceso. Pero en forma simplificada, entradas es igual a salidas. Es decir, tiene que cumplir con el balance de masa, ¿no? Perdón, con la primera ley de la ley de la conservación de la masa. ¿Sí? La masa que entra es igual a la masa que sale, siempre. En las industrias de procesamiento, los balances de masa y energía ayudan a planear el diseño, el proceso, control y optimización de lo que estemos haciendo. Esa es la utilidad del balance, del balance. Hace un tiempo, pues antes de la pandemia, ocurrió antes de la pandemia. Allí en Maquila, Zatacagui, en Empalme, nos solicitaron un curso de balance de masa y energía para el personal que labora en el control de emisiones a la atmósfera en cada una de las plantas. Ya ven que Maquila, Zatacagui, pues es un hospedaje, ¿no? De diferentes plantas y se les da el servicio a esas plantas a través de ingenieros de control y de proceso, ¿no? Y fuimos yo y el maestro David, nos encargamos de dar yo di el curso de balance y David dio el control de emisiones atmosféricas y ya los empatamos los dos, ¿no? Porque el balance pues es una herramienta que se utiliza en el control de emisiones atmosféricas. De tal manera que ellos necesitaban saber realmente qué cantidad de masa estaban arrojando a la atmósfera a través de los diferentes procesos. Y necesitaban validarlo, no utilizar simplemente un medidor de masa, ¿no? Hay muchos dispositivos que hacen eso, pero hay otras plantas que no tenían y tenían que calcularlo. Y el que sí lo tenía que validarlo, hacer el cálculo, tomar las muestras y hacer los cálculos de balance para validar que realmente el instrumento está trabajando de manera correcta, ¿no? ¿Y por qué? Porque así lo pide la autoridad que se encarga de controlar las cantidades de emisiones que hacen las plantas de procesos a la atmósfera de diferentes gases y contaminantes. Siempre está normado eso. Y estuvo interesante ir a impartir ese curso de balance. Entonces, además esto es para entender la importancia de que el ingeniero domine esta parte de su formación,
Sí, es fundamental que sepan y entiendan cómo hacer balances, qué son los balances, ¿no? De masa y energía. Es decir, dice, los balances proporcionan una herramienta para hacer un modelo de producción, de transporte y el destino de los contaminantes en el ambiente, así como de la energía. Es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Entonces ellos ya iban a tomar las medidas necesarias para reducir, para minimizar, para tratar, para controlar, para optimizar sus procesos y luego ver cómo transportan en forma adecuada esos residuos hasta su destino final, ¿no? De acuerdo al proceso que tengan de control y manejo de contaminantes, ¿ok? Y tienen que hacerlo basándose en cálculos de balance, de masa o de energía, ¿no? En este caso, se orientó, se fundamentó más en balances de masa. El balance de energía entra cuando tratamos con máquinas térmicas, ¿no? La generación de calor, hacia dónde va el calor, agua caliente, gases calientes. Ahí entran los balances de energía. Aquí como eran partículas en sí, lo que teníamos que detectar era la masa, las partículas. No, no intervenimos mucho en el balance de energía, fue más que nada de masa, ¿no? En este caso, ese estudio. Y entonces, dice, para cerrar, desde el punto de vista contable, el balance es la definición de entradas y salidas y también lo que pasa en el interior del proceso de transformación. Ese es el balance, ¿no? Ya sea de masa o de energía. La contabilización de entradas y salidas. Y si algo ocurre en nuestro interior del reactor, si hay generación o hay consumo, tendremos que considerarlo. Si no ocurre eso, si es un sistema en el cual no tenemos transformaciones internas, simplemente consideramos las entradas y las salidas. Muy bien, eso ya es lo que habíamos comentado ahorita. Ejemplos, dice, ¿dónde utilizamos balances? En todas partes, ¿no? En todas partes se aplica el balance de masa y energía. Por ejemplo, balance de masa, dice, nos sirve para predecir los escurrimientos pluviales, el control de aguas, ¿no? ¿Qué agua? ¿Cuánta agua entra a una planta de tratamiento? ¿Cuánta agua está saliendo? ¿Qué sólidos estamos retirando? ¿Qué sólidos se están digiriendo? ¿Se están transformando dentro de esas plantas de tratamiento o dentro de ese reactor? El cual puede ser aerobio, puede ser anaerobio. Todas esas corrientes, entradas y salidas, tanto de masa o de energía, las podemos predecir, podemos estimarlas, ¿no? Balance de oxígeno en las corrientes, lo que les comentaba, ¿no? Si es un sistema aerobio, tendrá que estar presente el oxígeno, ¿no? Determinación de la producción de residuos sólidos en diversas operaciones del proceso. Si tenemos esa planta de tratamiento o ese reactor, ¿qué cantidad de residuos se están produciendo y qué cantidad de residuos se deberían de producir, ¿verdad? Dentro de ese reactor. Eso nos ayuda a ver si el reactor está trabajando en forma adecuada, porque podemos hacer los balances de masa de acuerdo a las reacciones cinéticas de digestión de la biomasa y poder decir, debemos de obtener tantos kilogramos por hora de residuos y estamos obteniendo esta otra cantidad. Pues eso nos ayuda a estar haciendo controles de proceso. Auditorías en la producción de residuos peligrosos también. La auditoría siempre te dice qué tienes, qué generaste, qué hiciste con ello, ¿no? Y sobre todo para lo que es la generación de producción de residuos peligrosos. Siempre esta auditoría es dónde está la masa, qué hiciste con la masa, cómo lo neutralizaste, por qué generas tantos residuos peligrosos y qué estás haciendo para reducirlo, ¿no? Siempre tenemos que hacer algo con eso. Y la información la obtenemos a partir del balance. Si estamos hablando de energía, pues dice estimar la eficiencia de los procesos térmicos. Eso es correcto también. Un intercambiador de calor, una caldera, un horno, cualquier máquina térmica, un aire acondicionado, está funcionando de manera correcta, está consumiendo o generando la cantidad de calor que esperamos que consuma o genere. Pues hay que hacer una eficiencia de ese proceso térmico. Hay que estimar cuánto entra de calor, cuánto entra de trabajo, cuánto se está convirtiendo o se está transformando o transfiriendo dentro de mi proceso a otras sustancias.
considerar entradas y salidas, pero ahora de energía y trabajo, ¿no? Energía que puede ser en forma de calor o puede ser de trabajo. Aquí es donde entran nuevamente los conceptos termodinámicos. Eso no es diferente en balance, lo que cambia es la forma de analizar los sistemas. En termodinámica es simplemente analizar en sí la sustancia, ¿no? La sustancia, la cual decimos que después podemos introducir en una máquina térmica. Bueno, aquí la vamos a introducir en una máquina térmica y ahora vamos a ver qué entra, qué sale de esa máquina térmica en donde tengo una sustancia de trabajo. Y esa sustancia de trabajo pues tiene sus propiedades termodinámicas, ¿sí? Entonces es llevar un poquito más adelante todo el concepto que vimos en termodinámica hacia procesos ya más físicos, más comunes, ¿no? Dentro de los procesos industriales o de las plantas de producción, ¿no? Predecir la temperatura de una corriente después de descargar agua de enfriamiento de una central eléctrica. Sí, pues, todos son máquinas térmicas. Tenemos que estimar las temperaturas de salida, de entrada, el calor que se está retirando, los efectos que pudiera tener en el medio ambiente o los efectos que pudiera tener en el mismo proceso, el que entre o salga cierta cantidad de calor, ¿no? Estudiar el cambio climático, también nos ayuda a estudiar el cambio climático, porque al final de cuentas nuestro planeta también es un sistema, y es un sistema termodinámico, donde ocurren un montón de procesos, y los podemos estudiar también, definiendo nuestro sistema y viendo qué entra y qué sale en función de la energía, para ir viendo cómo van cambiando, ¿no? Las sustancias o en sí el mismo sistema, cómo se va modificando por efecto de el flujo de energía que tengamos en él, ¿no? Entonces, podemos tener un sistema muy pequeñito, un simple matracito es un sistema y puede tener intercambios termodinámicos, o nos podemos ir incluso al planeta o al universo, ¿no? Todo lo podemos estudiar, teniendo la información, ¿no?, adecuada y correcta, podemos hacer cualquier cálculo, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto a los tipos de procesos y los sistemas y las corrientes y las entradas y las salidas. Todo esto lo vamos a llevar a la práctica, ¿no? Todo lo que estamos comentando. Cuando empecemos a hacer nuestros problemitas, tendremos que dibujar nuestro sistema, analizar nuestros procesos, establecer las entradas, las salidas, los valores de las corrientes que hablamos en la clase pasada, la composición de la corriente, cuántos kilogramos entran, cuántos metros cúbicos salen, en función del tiempo, en caso de que sea un sistema abierto o simplemente que estén almacenados si es un sistema cerrado. Y siempre tendremos que utilizar todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Van a ver que todo eso lo aplicamos. Y una de las herramientas que tenemos que utilizar, al igual que en termodinámica, y esto lo comentábamos en la clase pasada, es la utilización de diagramas, ¿sí? Necesitamos, son diagramas muy similares, mas no iguales, a los que usábamos en termodinámica. En termodinámica hacíamos el diagrama del proceso, ya sea fuera un proceso PVT o un proceso TS para la cuestión del cambio de fase, ¿no? La campana que hacíamos, y nos ayuda a definir dónde está nuestra sustancia y qué propiedades mantiene en un determinado momento o están cambiando con respecto al tiempo. Y decíamos que haciendo el diagrama, pues entendemos de mejor manera lo que está pasando en mi sistema, ¿no? En mi proceso. Y hacíamos el diagramita del pistón o del cilindro y hacíamos ese tipo de muy específicos, ya sea las propiedades de la sustancia o en sí al sistema donde teníamos nuestro fluido de trabajo, ¿no? Los diagramas aquí son similares, mas no iguales. Aquí vamos a representar nuevamente nuestro sistema, nuestros procesos, y le vamos a establecer entradas y salidas, eh, las diferentes corrientes, todo lo que hemos establecido, lo vamos a plasmar en ese diagrama. Es un diagrama más general, ¿sí?, en donde está insertado nuestra sustancia, nuestro proceso, pero lo vamos a ver desde un modo más amplio. Y debemos de practicar mucho la generación de estos diagramas. Y una de las premisas es que este diagrama debe de contener toda la información
que nos proporciona nuestro problema o toda aquella que nosotros sepamos que debemos de plasmar ahí, ¿sí? Eso lo habíamos comentado en la clase anterior, ¿no? Entonces dice, el manejo de símbolos simplifican el análisis de los sistemas y procesos. Los diagramas representan los procesos y acumulan toda la información necesaria que permite resolver los problemas que afectan la rentabilidad y eficiencia de los procesos. La habilidad para desarrollar diagramas se adquiere mediante la práctica y el conocimiento de que debemos plasmar toda la información y las variables desconocidas. Es lo que les comentaba, ¿no? Habrá información que el problema no nos la describa, pero nosotros debemos de adquirir la habilidad de entender qué información necesitamos y si no la tenemos ahí, buscarla, o a lo mejor ya la conocemos y la plasmamos en todas las variables y corrientes que contenga o deba de contener nuestro sistema que estamos estudiando. Y eso se adquiere simplemente practicando, ¿sí? No hay de otra. Y aquí tenemos un ejemplo. Les comento que son diagramas más generales, pueden ser cortitos, pueden incluir un solo proceso o pueden incluir varios procesos. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un reactor. Ponemos un cuadrito, un círculo, como ustedes gusten. Y si es definir que este es mi reactor. A ese reactor tengo dos entradas. Probablemente el problema me describe que están entrando dos sustancias separadas, unas con unas características, otras con otras, de tal forma que tengo que definir dos entradas. Por un lado puede estar entrando un combustible y por otro lado puede estar entrando el aire que quema ese combustible, ¿sí? Entonces hay que identificar esas entradas utilizando símbolos. En este caso dice entrada 1. Le podemos poner el símbolo que sea, ¿no? Si la entrada 1 es metano, el combustible, le podemos poner una M. M es la entrada del metano. Y la otra entrada es el aire que quema el metano. Le podemos poner A, aire, de aire. A es la entrada de aire. O sea, ustedes utilizan los símbolos que necesiten o que crean, o que se les facilite más entenderlos, ¿no? Pero simplemente hay que utilizar símbolos, porque dentro de nuestro problema o nuestro sistema de resolución, normalmente utilizamos luego o ya fórmulas o ecuaciones. Y esas ecuaciones están en función de estos símbolos, ¿sí? Para poder encontrar o calcular cualquiera de alguna corriente que no conozcamos y que nos interese conocer. Entonces tenemos dos entradas. ¿Qué pasa en el reactor? Si el sistema nos dice que el reactor, o no nos dice que el reactor sea un sistema aislado, nosotros inferimos que se pierde calor. Quizás el problema nos dice un reactor adiabático. Ah, bueno, entonces Q no está presente, Q es igual a 0. ¿Sí? Pero si no nos dice eso, ponemos nuestra salida de calor, porque inferimos que dentro de este reactor se va a generar calor. ¿Sí? Y no precisamente nos lo debe de describir el problema. Aquí es donde les comento que ya nosotros debemos de entender qué ocurre en los reactores, qué ocurre en los procesos, ¿no? Tenemos una salida que dice que es la salida 4, así está identificada, que son los residuos de este reactor, algo que se está dejando, algo que no participa dentro de la generación, sino que es un residuo, ¿no? También tenemos líquidos, una salida 3 donde salen líquidos de mi reactor. Esos líquidos van a un tanque de almacenamiento. Ese tanque de almacenamiento le ponen B, le pueden poner T, PL, tanque de líquidos, o sea, lo que ustedes gusten, ¿no? Y no, este no es un tanque, acá está el tanque, ¿no? Pero ya me perdí. Esta es la bomba, ¿sí? Esta es la bomba, por eso le pusieron B. La bomba normalmente siempre se dibuja teniendo aquí una base, ¿no? Es más común identificar así las bombas. Así las vamos a hacer nosotros cuando estemos trabajando. Aquí me di cuenta porque entra trabajo. Si fuera un tanque no entra trabajo, ¿no? A menos que se esté comprimiendo el fluido dentro del tanque. Pero entonces dibujaría un compresor. Entonces, esta es una bomba. La bomba consume trabajo y moviliza el fluido hacia este tanque. Tanque de almacenamiento. Aquí es un tanque A, tanque de almacenamiento. ¿Ok? Y en este tanque de almacenamiento, pues, mantiene sus propiedades, ¿no? Aquí indica la presión, aquí le falta una rayita de temperatura, ¿no? Presión, temperatura,
Aquí pongo las propiedades que tiene mi líquido en el tanque. Por otra parte, tenemos una salida de gases. Acá son líquidos y residuos sólidos. Esta es una, también ahí dentro de mi reactor, tiene una salida de gases. Por eso la ponemos hacia arriba, para indicar que es un gas, ¿no? Estos están por abajo porque son líquidos y sólidos. El diagrama me da información, tratamos de adecuarla, hacer el diagramita de acuerdo a la lógica de mi proceso, ¿no? Los gases, pues, son volátiles, ¿no? Entonces, sale un gas, y este gas en sí es mi producto, es un producto. Y también tenemos otra salida acá, otra salida de sólidos. Estos son residuos, estos son sólidos, ¿sí? O sea, son de interés para mi proceso, ¿no? El residuo siempre es algo que ya no es de interés, ¿no? Y este sólido va a un tanque de almacenamiento, a otro tanque de almacenamiento. Para sólidos, este no necesita una bomba, este se transporta de otra manera hacia acá, no necesita consumir energía de este tipo para transportarlo. Y en este sólido va a tener sus propiedades también en el tanque de almacenamiento, ¿sí? Entonces, este es un diagrama algo extenso de entradas, salidas, hacia dónde van mis residuos, hacia dónde van mis gases, hacia dónde van mis líquidos. Si hay una bomba, hay que meterla. Si acá hubiera un transportador mecánico de sólidos y estoy haciendo un balance de energía, ese transportador consume energía eléctrica. Tendría que considerar aquí un consumo de energía, ¿no? Dentro de mi proceso. Entonces, todo se puede graficar, ¿no? Dice, antes de iniciar la resolución de cualquier problema, debemos hacer el diagrama de proceso, ¿ok? Porque luego pasa eso, ¿verdad? Que luego me preguntan, maestro, no le entiendo al problema, no entiendo qué me está pidiendo. Ah, ¿ya hiciste el diagrama? No, pues no. Pues trata de hacer el diagrama. Empieza a plasmar la información que sí comprendes del problema, y la parte que no le entiendes va a quedarte sin realizarse en el diagrama, pero ya observando el diagrama te puede caer el 20 y decir, ah, aquí me está pidiendo esto, aquí me está diciendo esto. Ya completas tu diagrama, pero tienen que meterse a hacerlo, ¿no? Hacer el diagrama, porque si no, luego ya se lo resuelvo yo y ya pasó. Y yo me vuelvo experto en hacer diagramas, pero ustedes no, porque tiene que reaccionar la mente y empezar a entenderlos, ¿no? Y eso es solamente que los traten de hacer ustedes, ¿no? Muy bien, esto es información en cuanto a cómo vamos a desarrollar la materia de balance, cuáles son sus principios, sus, sus fundamentos, ¿no? Y cuáles son los requisitos para poder hacer balance de masa y energía. En esta parte, en este punto 1.4, vamos a recordar algunas propiedades, algunos, eh, forma de interpretar la composición, cómo interpreto la composición de la materia, en forma másica, en forma molar, en forma de fracción, porque tenemos que definir siempre nuestras corrientes, es decir, nuestras entradas y nuestras salidas. Y debemos de ver también si hay alguna conversión, y nos dice la fracción mol, cierta cantidad de moles con respecto de los moles totales, se obtienen a la salida de mi reactor. Entonces, si no entendemos el concepto de la fracción mol, ya se nos olvidó, pues no vamos a poder interpretar eso, ¿no? Y menos resolverlo. Entonces, por eso lo vamos a recordar. Es algo que ya se ha visto, se ve desde balance, desde termodinámica y otras materias de química, ¿no? Entonces, flujo másico y flujo volumétrico. ¿Qué es el flujo másico? Pues comentábamos, es la masa por tiempo. Normalmente el tiempo es un segundo, ¿no? Pero puede haber otras formas de poner el tiempo dependiendo de mi proceso. ¿Qué masa pasa por hora? ¿O qué masa pasa por año? ¿O qué masa pasa por lo que sea? Pero lo más común es interpretarlo por segundo como unidad mínima del sistema de medida, ¿no? Y podríamos tener kilogramos por segundo, ¿sí? O kilogramos por hora que entren si es un proceso que sea pertinente manejarlo por fracciones de hora o por cantidades, espacios de hora. Lo medimos así, no pasa nada. El mismo problema nos va a decir, ¿no? Y el flujo volumétrico es el volumen
En el sistema internacional, pues serían metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora. En el sistema inglés, pues serían pies cúbicos por hora, pies cúbicos por segundo. Va a depender del sistema que estemos utilizando, ¿no? Y su relación entre ellos nos dicen, la relación entre ellos siempre es la densidad, ¿sí? Recuerden que la densidad es la masa entre el volumen. Cuando resolvíamos problemas y decíamos, ¿cómo convierto de volumen a masa y de masa a volumen? Pues como los dos se relacionan en la densidad, conociendo la densidad podemos convertir de uno u otro, ¿no? Ya sea dividiendo, multiplicando, dependiendo de qué quiero convertir, de masa a volumen o de volumen a masa. Pues aquí es igual, ¿no? Lo único que le estamos poniendo es tiempo. La masa por tiempo, el volumen por tiempo. Lo cual significa que la densidad sigue siendo mi relación entre las dos formas de expresar ese flujo. Pues aquí tenemos la forma como se calcula, ya conocida por ustedes, me imagino, ¿no? El flujo másico es ρA. Así, o sea, así se lo graba uno, ρA. Rho es la densidad, B es la velocidad promedio y A es el área a través de la cual pasa esta masa. Y aquí lo tenemos ejemplificado. Esta es una tubería, por ejemplo. Recuerden que los fluidos pues siempre van a fluir a lo largo de ductos y estos ductos suelen ser cilíndricos las tuberías es la forma más común, ¿verdad? Menos complicada, menos problemas de manejo, más estandarizado. Y otro tipo de ductos rectangulares, ese tipo, ¿no? Que se utilizan en casos muy específicos. Normalmente siempre son tuberías, ¿no? Son circulares. Entonces la cantidad de masa que pasa a través del tubo a una cierta velocidad y con respecto del área del tubo. Si el tubo es muy amplio, tiene un área muy grande. Si el tubo es delgadito, tiene un área. Es el área transversal al flujo del fluido, ¿no? Por eso se ve así de frente. Y esa área pues la calculamos con el área de un tipo radio al cuadrado, ¿no? Es el área de cualquier círculo, ¿no? Entonces aquí está mi ecuación. Flujo másico es igual a ρA. Si se sustituyen las unidades, ¿qué unidades tendríamos aquí? La densidad en el sistema internacional, ¿no? La densidad, metros por segundo. Metros por segundo. Kilogramos por metro cúbico, ¿va? La densidad. Kilogramos por metro cúbico. Normalmente se utilizan esas unidades, ¿no? La velocidad, metros por segundo. Y el área, metros. Entonces, al hacer la multiplicación de las unidades, se cancelan y nos queda únicamente el kilogramo por segundo. Si lo hacen ahí, se van a dar cuenta que se cancelan y nos quedan kilogramos por segundo, que son las unidades de flujo másico, ¿no? Para en este caso, kilogramos por segundo. El producto, aquí es interesante ver que el producto de la velocidad por el área es el flujo volumétrico. Si no, nada más ignoren lo demás y conociendo la velocidad y conociendo el área, son metros cúbicos por segundo. Velocidad metros por segundo, área metros cuadrados, metro por metro cuadrado, metro cúbico por segundo. Eso significa que aquí también puedo yo poner, en lugar de poner velocidad por área, puedo poner flujo volumétrico. Y aquí donde nos damos cuenta de que el flujo volumétrico y el flujo másico están relacionados por la densidad. Y si despejo la densidad de aquí, ¿qué nos queda? Flujo másico entre flujo volumétrico. Nos vuelve a quedar otra vez el concepto de densidad, ¿no? Masa entre volumen, pero aquí tiene un puntito arriba, ese significa que es la masa con respecto al tiempo. Kilogramos por segundo, metros cúbicos por segundo, ¿sí? Si sustituimos los dos, nos queda la densidad, porque se cancelan los segundos de arriba y de abajo y nos quedan kilogramos sobre metro cúbico. Y esa es la definición de densidad. Entonces, estos dos están relacionados por la densidad, al igual que la masa y el volumen que no fluye, ¿no? Entonces, de hecho aquí está un ladito, ¿no? B por A, pues nos da B con el puntito, ¿no? Entonces, pues esas son nuestras ecuaciones para calcular o el flujo volumétrico o el flujo másico.
El otro concepto que tenemos que recordar es la fracción y porcentaje masa y molar. ¿Sí? Porcentaje en masa es muy común, ¿verdad? Por ejemplo, cuando veían química analítica, ¿no? La concentración en porcentaje en peso, ¿no? Es algo muy similar, ¿no? Es la masa de una sustancia con respecto de la masa total. Y eso nos da una fracción, se llama fracción masa, que es la masa del soluto o la masa de A entre la masa total, nos da una fracción, se llama fracción masa. ¿Sí? Si lo multiplico por 100, se convierte en porcentaje. ¿Sí? Así, si decimos de toda una cantidad de masa de 100 kilos, 50 kilos, una masa total, ¿no? De oxígeno y nitrógeno. De 100 kilos, 50 kilos son de oxígeno y los otros 50 son de nitrógeno. ¿Cuál es el porcentaje de composición del oxígeno y del nitrógeno en esa muestra o en esa cantidad de materia? Pues 50 entre 100 para el oxígeno, 50 kilos de oxígeno entre 100 kilos totales nos da 0.5. Y lo multiplicamos por 100 y nos da 100%, 50%, perdón, 0.5%, 50%. Y no necesitamos ni hacer el cálculo, ¿no? De volada deducimos que si hay 50 kilos de oxígeno en una mezcla total de 100, pues es el 50%. Nada más hay que entender la expresión de la formulita, porque después lo vamos a aplicar aquí ya con composiciones de una corriente gaseosa que tiene varios pesos. Y para no confundirnos, pues hay que aplicar la ecuacióncita, ¿no? Es la cantidad de X de A o X de Y significa cualquier sustancia, ¿no? En la notación matemática, pues ya sabemos, ¿no? XY la masa de Y entre la masa total es igual a la fracción XY. La multiplico por 100 y nos da el porcentaje. Esa sería su notación. Creo que no es nada complicado, ¿no? Es algo que de alguna otra manera ya han manejado en otras cosas, en otras situaciones, en otras materias. ¿Y qué pasa? Eso es en función de masa. La masa de A entre la masa total siempre nos da la fracción. Y esa fracción, que puede ser X, multiplico por 100 y me da el porcentaje. Porcentaje de masa. Porcentaje de masa. Si es fracción molar, para sacar un porcentaje molar, pues la lógica nos dice que ya sabemos qué es lo molar. ¿Sí? ¿Cómo se calculan los moles de una sustancia? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo calculamos los moles? Si no se acuerdan cómo calcular los moles, les voy a decir como dicen los plebes, ¿no? Agarren piedras, ¿no? Porque se va a poner complicado esto. ¿Cómo se calculan los El moles? peso molecular, Mande. con la masa de peso molecular. La masa, correcto. No agarren piedras, no. Agarren poquitas, no. Es la masa entre el peso molecular, correcto. De esta manera obtengo los moles, ¿verdad? Ese paquete de materia que sabemos que siempre tiene una cantidad definida de partículas, que es el número de Avogadro, ¿no? Este es el concepto del mol. ¿Qué es un mol? Es una cantidad de materia que siempre tiene el mismo peso, que siempre tiene el mismo número de partículas. Un mol de cobre, y recuerden que el tamaño, los gramos de ese mol corresponden al peso molecular, ¿no? O al peso de la especie. El carbono, número atómico 12, necesito 12 gramos para tener un mol. El oxígeno 16, necesitamos 16 gramos para tener un mol. Y sale de esa ecuación que dice el compañero, ¿no? La masa entre el peso molecular. Entonces la fracción mol, pues es lo mismo que hacemos con la masa común. Los moles de I entre los moles totales nos da la fracción mol. ¿Sí? Si tengo 100 moles y 50 moles son de una sustancia de oxígeno otra vez, pues es lo mismo. Tengo 50 moles y son 100 moles totales, da 0.5. Entonces la fracción mol es 0.5. Multiplico por 100 y ese es el porcentaje molar. Simplemente, ¿no?
De esta forma tendríamos fracción masa y fracción mol. Este tipo de formas de expresar la composición es muy común, ¿no? En los problemas de balance. Sí, muy común. Después vamos a ver que la fracción mol es igual al flujo volumétrico de un gas, y eso nos facilita mucho los cálculos, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, nos vemos en la clase de mañana, ¿no? Para cerrar la semana. ¿Sale? Luego mañana, jóvenes. Maestro, Ándeme. ¿va a Sí, subir la presentación? sí, la subpresentación la voy a subir. Para que la vayan estudiando. Información. Sí, sí. Y más que nos falta, vas a ver. Pero sí, la sub. Ya está lista esta presentación, la voy a subir. Para que la tengan ahí a la mano. Muy Profe, bien. Mándeme la V con un puntito arriba era volumen o velocidad. volumen. Ah, ok. Flujo volumétrico. Luego se confunde. Yo por eso siempre utilizo, bueno, hay otra variable que utilizan mucho en los libros, de poner la Q, pero luego también confundimos la Q con el calor, como flujo de calor. Y en mucha notación se maneja la Q puntito arriba como el flujo volumétrico. Qué complicado, ¿no? Pudiendo haber escogido otra variable, ¿no? Por eso se acostumbra ya ahora a usar mejor la B, pero luego la confundimos con la velocidad, ¿no? Es flujo volumétrico, ¿sí? La B con el puntito. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, yo entré tarde, no sé si tomó lista. ¿Sí? ¿Apellido? Valencia Cuen. Valencia Cuen. Ok, muy bien. Listo. Gracias. De nada. Ok, vamos entonces.